Hebreos capítulo 6, y con el ánimo de ser lo más breve posible, a partir del versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para hacer un resumen, usted después, yo lo invito a que lo estudie completo en su casa, el capítulo 6, viene hablando de que el ánimo que tenía al compartir esa palabra era que los hermanos no se quedaran siempre dando vuelta en las cosas más rudimentarias de la doctrina, sino que avanzaran. Eso viene tratando en los primeros versículos, pero ahora hace referencia a una cosa que le fue común a estos hermanos que vivieron en esa época, a los antiguos que vivieron, porque si usted mira, se hace un gran hincapié en el llamado y en la obra que Dios realiza a través de Abraham. Abraham, como sabemos, él no era judío, ni tampoco era israelita. Abraham el hebreo se refiere la palabra. Todavía no se había formado la nación de Israel ni miras, no tenía ni descendencia, ni tenía territorio, ninguna de esas cosas. Y parte de la promesa de Dios consistía en decirle que le daría esas cosas, pero que tenía que recibirlas y creerlas por fe. Y si usted sigue este pasaje, que yo no me puedo extender en esta tarde, incluyendo el capítulo 7 que habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, y yo le hice esta introducción para que sepa de qué personaje se refiere acá el autor de la carta a los Hebreos. Viene hablando de una obra que comienza con Abraham. Y esa obra que comienza con Abraham transcurre en días de que también este personaje que menciona en el capítulo 7, Melquisedec, aparece en escena allí, y lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 14. Usted después lo puede leer si quiere. Ahora, un día Dios había llamado a Abraham, le hizo promesa y le dijo: tenés que irte de tu tierra y de tu parentela, dejar la casa, dejar tu país y salir. Y solamente se llevó a un muchacho, un sobrino que tenía, porque había fallecido el padre, y de alguna manera Abraham se había hecho cargo de este muchacho y se lo llevó con él. Se llamaba Lot. Y vivieron su vida como forasteros, enseña la palabra, porque Dios le mostró en visión, le permitió ver, le dijo: bueno, todo esto que estás viendo, un día yo te lo voy a dar, pero todavía no van a pasar varias generaciones, porque todavía no llegó al extremo de la maldad, dice, de los cananeos, dice, para que yo lo esté expulsando a este lugar. Bueno, un día Abraham tiene un desafío personal, porque este sobrino huérfano que estaba a cargo de él era como un hijo. A raíz de cosas materiales surge una disputa, se empezaron a pelear porque criaban ovejas, y entonces los encargados de los rebaños de uno y de otro lado, los de Abraham y los de Lot, se empezaron a pelear, y un día se separaron y ya no andaban juntos. Y sin duda estas cosas a Lot, Dios le promete bendición, y parece que en vez de recibir bendición recibe perjuicio, porque el sobrino lo deja, se va a vivir a otro lugar. No se va a un lugar mejor, porque se va a vivir a Sodoma y Gomorra. Si usted sigue la historia va a ver después ciudades depravadas, llenas de maldad, al punto que Dios las destruyó. Y un día, como si fuera poco estas cosas, hay una guerra entre varias naciones, varias ciudades. 5 reyes contra 4 reyes. Allá había uno principal que le cobraba peaje a todos, era tributario, les imponía. Después de 13 años se levantó y fue a hacer guerra
y se aliaron 5 reyes para tratar de no pagar más esos impuestos, y fueron y derrotaron estos 4 reyes, los 5 reyes locales que estaban allá, incluyendo al rey de Sodoma y al rey de Gomorra, y se los lleva a todos prisioneros, botín de guerra a la gente para ser tratada como esclavos. ¿Quién estaba en ese grupo? El sobrino de Abraham, Lot. Y allá entonces Lot, que podía haber dicho, bueno, que se arregle porque no quiso estar conmigo, le pasan estas cosas, porque uno siempre va a buscar la culpa en el otro, pero no, se levantó y fue él con su siervo a hacer guerra contra estos 4 reyes que habían derrotado a 5 reyes. Y como Dios estaba con él, le dio la victoria, y viene en victoria, y como si fuera poco, en su venida se encuentra con este personaje, Melquisedec, rey de Salem. No era de la zona, no era ninguno ni de los 5 ni de los 4 reyes, no tenía nada que ver con esta disputa. La palabra de Dios dice sin principio de día, sin final de día. Y Abraham reconoció que había algo especial y se le dio los diezmos de toda la cosa. Y la historia sigue en el capítulo 15. ¿Y por qué usted me dirá? Porque es una historia del Antiguo Testamento. Primero, hermano, sepa que si usted cree en esta salvación que es por fe, su padre, su descendencia, somos descendencia de ese mismo hombre, de Abraham, no por un linaje, no por ser de hebreo, no por ser de israelita, no por ser, sino justamente por ese mismo principio que nos une, que fue la fe que lo unió. Y sabe que a pesar de la victoria que había tenido, porque ganaron, tomaron botín, Abraham no quiso nada porque, como decía el pastor, estaba con su mirada puesta no en las cosas terrenales. Él se podía haber quedado, la regla de la guerra era que uno lo que conquistaba, lo que ganaba, podía agarrarse las cosas, pero Abraham dijo, no, yo no quiero nada. Y tal vez uno dice, parafraseando esta historia, porque la carta a los hebreos está dirigida a hebreos, personas que históricamente conocían esto. Capaz que usted no sabe bien, si yo le hago una historia de un prócer nacional, le hablo de José Pedro Varela o de Artigas o de alguno, usted sabe porque esa historia la aprendió cuando iba a la escuela. Bueno, los hebreos, hermanos, aprendían estas historias, como usted aprendió de José Pedro Varela o de Artigas en Uruguay, ellos escuchaban estas historias y las conocían. Y tal vez si yo le pidiera, dice, contame, ¿qué pasó en Génesis capítulo 15? Diría, bueno, Abraham se fue a dormir y allá tuvo un sueño. Porque yo si lo iba a parafrasear iba a decir así, y después como Felipe le dijo al etíope, dice, ¿pero entendés lo que estás leyendo? Porque Abraham no estaba durmiendo, ni era de noche, era de día, y Abraham tiene una visión de parte de Dios. Una visión, hermanos, una revelación que a veces es tan vívida, como dice el apóstol Pablo cuando habla, dice, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado, llevado al tercer cielo, y dice, no sé, dice si en el cuerpo o fuera del cuerpo. La visión era tan real que no podía distinguir si realmente había sido llevado corporalmente o solamente en su espíritu para poder ver estas cosas. Y Abraham allí tiene una visión y viene Dios y le habla y le dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser grande. Y sabe que Abraham allí estaba con las alas caídas, a pesar de venir de una victoria, estaba con las alas caídas y dice, pero escúchame, ¿quién es mi escudo? Ya sé, me has protegido, tuve la victoria, todas estas cosas. Dice, pero ¿de qué galardón me estás hablando? Dice, sí, tengo un montón de cosas, dice, hasta Lot se me fue. No lo dijo, pero hermano, si usted lee el contexto, se da cuenta de estas cosas. Dice, y todo lo que estoy juntando, todo lo que he ganado, va a ser para un criado que tengo, un esclavo que nació en mi casa, un damaseno se llama Eliezer. Dice, ¿para qué quiero estas cosas? Si no me has dado problema. Dice, y Dios le promete y le dice, yo te voy a dar descendencia. Y salí y dice, mira para afuera. Dice, ¿podés ver las estrellas? Dice, así de cantidad como son, dice, así será
tu descendencia. Y ahí viene ese pasaje que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por muchas veces repetimos, pero no sabemos lo que repetimos. Pero cuando arrancamos a leer acá en Hebreos, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Sabe qué necesitó? Fe y paciencia. Porque cuando Dios hizo las promesas, nosotros a veces, hermanos, estamos muy apurados y queremos las cosas en el tiempo nuestro. Pero la palabra de Dios enseña de que Dios le hizo esa promesa. ¿Y usted tiene idea cuánto tiempo pasó para que la promesa se cumpliera? Pasaron como 25 años, hermano, para que la promesa esa que Dios le hizo, en ese momento, luego del encuentro con Melquisedec, que tiene esa visión, pasaron 25 años. Pasaron como 10 años y no pasaba nada. Y entonces la esposa le dice, bueno, acércate a mi criada, una esclava egipcia que tenía, llamada Agar. Después, si usted lee la carta a los romanos también, va a poder entender acerca de todas esas cosas, hermano, porque esa historia, hermano, era un reflejo, hermano, de un plan de salvación de Dios. Y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Dice, y ahí la esclava empezó a mirar a su señora, a la señora de Abraham, de la cual era sierva, la empezó a mirar con desprecio, dice la palabra. ¿Y sabe qué? Vino Sara y le empezó a echar en cara a Abraham. Dice, ¿viste esta sierva acá? Dice, ahora me está mirando. ¿De quién fue la idea, hermano, de que tuviera un hijo con la sierva? ¿Se le ocurrió a Abraham? Y allí, hermano, Dios lo iba perfeccionando en la paciencia. Y aún así, hermano, Dios le hace una promesa de que pasaron como 13 años más, y le dijo que tendría un hijo y lo tendría su hijo con Sara. Y dijo, hermano, dice, por este tiempo vendré y te visitaré y tendrás un hijo. Dentro de un año, de acá adelante, va a ocurrir este milagro. Hermano, ese Dios de promesa, hermano, también es un Dios de paciencia. Es un Dios de paciencia que hoy tiene paciencia para con nuestras vidas. ¿Sabe que es el apóstol Pedro el que nos está hablando acerca de esa paciencia de Dios? Dice, en los días de Noé, ¿sabe que Dios no se calentó un día y destruyó la tierra por medio de un diluvio de la noche a la mañana? No, llamó al primer predicador, al primer pregonero que hubo, que fue Noé, el cual por 100 años predicó la palabra y mientras tanto esperaba la paciencia de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en días de Noé. Y después nos dice, Segunda de Pedro, uno dice, bueno, los días de Noé, tan lejanos en el tiempo, porque esta historia que yo le hago de Abraham ocurrió 2000 años antes de Cristo, también parece tan lejos en el tiempo estas cosas. ¿Qué tiene que ver para con nosotros? Pero Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Hermano, hay un mensaje de arrepentimiento que el Señor está enviando a cada uno. Este mensaje que Pedro predicaba, recuerden, en el día de Pentecostés valió la conversión de 5.000 personas, primeramente de 3.000 personas en una segunda instancia. Un llamado de Dios que está haciendo. Un llamado que Dios está haciendo porque el Señor sabe quiénes son sus ovejas. Y cuando la voz de Dios llega a ellos, el Señor la llama. Pero el Señor, hermano, es grande en paciencia. Y también, hermano, nos da a nosotros como un fruto del Espíritu la paciencia. ¿Sabe que uno de los frutos del Espíritu es paciencia? Fe, longanimidad, etc. Nos nombra otra serie de atributos, pero habla acerca de la paciencia. Abraham, hermano, tuvo que perfeccionarse en paciencia, esperar 25 años para ver nacer al hijo de la promesa, hermano, y ni siquiera pudo llegar a ser dueño del lugar, del terreno donde estaba ahí, a pesar de que Dios le había prometido que su descendencia recibiría estas cosas. Ahora la carta a los hebreos, hermanos, nos viene mostrando, dice, bueno, esas cosas eran importantes, pero
mucho mayor hoy es entender de que ese Melquisedec es una figura del verdadero sumo sacerdote eterno que está sentado a la diestra de Dios. Ahora la tierra prometida, hermano, no se trata solamente de un lugar geográfico en la tierra, sino una morada que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Como dice, yo me voy, dice, voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, esas promesas de Dios, hermano, requieren también de tener paciencia. Una paciencia que debemos plasmar en todo ámbito, hermano, en cuanto a la espera, en cuanto a la fe de las cosas que predicamos y confiamos, pero también a nivel personal, hermano. ¿Cuánto nos falta a cada uno para ser perfeccionado estas cosas? Y bueno, yo, hermano, le quería traer el ejemplo de Abraham para que usted también pueda considerarlo y pueda practicarlo para su propia vida y aprenda, hermano, a ser paciente. No esté desesperado. Las promesas de Dios son sí y amén, hermano, y a veces es necesario esperar un tiempo, pero Dios, hermano, es un Dios fiel que responde y que confirma su palabra. Hasta acá la palabra, cedo el micrófono.